Cuando cometemos algún error, ya el sistema no nos deja modificar nada en esta pantalla. Entonces debemos ir a hacer la modificación en las tablas a que correspondan. Para esto ingresamos por la información del empleado, vemos cada una de estas tablas. Información hoja de vida salarial. Podemos buscar el empleado dándole entre porcentajes el nombre que solicitamos o darle ordenar por código, ordenar por descripción o búsqueda. Seleccionamos la información. Si necesitamos cambiar la información de los datos de residencia o en caso de emergencia avisar a en información salarial 1 encontramos los datos de vinculación. Si yo le doy editar, todos los campos que estén bloqueados en grisecito no se modifican por este maestro, sino se modifican por alguno de los otros maestros. El estado laboral, el tipo de liquidación, vemos más campos que no los veíamos en la información en la creación masiva. Ejemplo, si la persona es pensionada, no le vamos a marcar el indicador de pensión. Pasamos a la siguiente hoja de pensionado. Definimos el tipo de pensión que tiene la persona. Si es por vejez, supervivencia, invalidez. ¿En qué entidad se pensionó? En la causa de pensión recomiendo colocar la resolución de pensión con el año y el tipo de pensionado. ¿A qué tipo de pensión corresponde? No vamos a digitar información empleado pensionado por la empresa, porque ustedes no tienen pensionados a los que les pague la pensión, ni empleados con pensión compartida. La siguiente pantalla, deducibles. Aquí tenemos nuestra pantalla de deducibles para retención. Le podemos dar nuevo registro si se nos olvidó colocar un deducible. Porcentaje para buscar medicina, vivienda, el promedio del certificado, la fecha inicial de cuando trajo el certificado, la fecha final siempre la vamos a colocar. Máximo plazo 30 de marzo de 2017. Los certificados tienen una vigencia de un año hasta el 15 de abril, pero como ustedes liquidan la nómina mensual, entonces la fecha final sería 30 de marzo de 2017. Siempre que hagamos este tipo de tablas, le debemos dar insertar. Vemos que nuestro deducible dependiente nos quedó sin fecha final. Editamos, colocamos la fecha hasta donde es válido este deducible.
Siempre que digitemos deducibles de dependientes, colocamos el valor en 1, porque el sistema debe calcular el 10% del deducible. Y grabar. Queremos tener información, podemos colocar la información de redes sociales. Si pertenece a alguna red, esto no es obligatorio. Cuando ya digitemos la información, él nos va a presentar aquí la información del histórico de vacaciones, los préstamos que digitemos, los embargos, información de familiares. Si queremos saber, tener esta información de los esposos, de los padres, de los hijos, podemos ingresar esta información. Oficios. La persona puede tener una profesión, pero adicional puede tener un oficio. Y si queremos sacar en algún momento un reporte de qué personas tienen tal oficio, lo podríamos hacer. Movimientos del periodo actual nos van a mostrar la prenómina. Esta es una forma fácil de ver qué es lo que el sistema está liquidando en la nómina. Y el movimiento del histórico es qué movimientos se han liquidado, qué nóminas se han liquidado en el histórico. El siguiente, maestro, contrato. Es la información que dimos sobre el contrato. El número del contrato, cuándo se celebró, el tipo de contrato, si es activo. El tipo de vinculación, a qué corresponde para la DIAN, el tipo de cotizante en el que esto se establecimiento. Importante cuando leímos el contrato, los parámetros del contrato. Siempre la fecha de celebración debe ser igual a los parámetros del contrato. La clase de sueldo, el número de horas contratadas al mes, el modo para conceptos. Historia laboral. La persona puede tener un solo contrato durante el año, pero puede tener varias modificaciones en su historia laboral, por cambio de cargo, por cambio de estructura de costos o por cambio de tipo de contrato. De administrativo puede pasar a docente o de docente a tipo administrativo. Para poder realizar estos cambios, ejemplo, a este empleado le vamos a cambiar el tipo de contrato, que de docente pasó a ser administrativo. No es directamente ingresar y cambiarle el tipo de contrato, porque con esta característica se ha liquidado unas nóminas. Lo que hacemos es editar, cambiarle la fecha de finalización a esta historia laboral, por ejemplo, que hasta el 29 de febrero fue docente y a partir del 1 de marzo fue administrativo. Seleccionamos hasta qué fecha fue docente, copiamos esta misma información, le quitamos el indicador de nuevo porque estamos haciendo una modificación a la historia laboral. ¿A partir de qué fecha? Del 1 de marzo. El tipo de contrato, al ser indefinido, no tenemos fecha de finalización y le damos grabar. Para cambiar de tipo de contrato, me imagino que cambió de cargo. Entonces, si ustedes ven, se habilitan estas flechitas.
Podemos pasar hacia la izquierda, hacia la derecha, inicio y final, donde vamos viendo nuestra información. Al 1 de marzo, julio, tanto el cargo como mi cuenta. Como se fue la red, volvemos a ingresar al contrato, a la historia laboral, y con las flechitas podemos verificar que nos haya quedado nuestra modificación. Entonces así podemos tener todas las modificaciones, el histórico de las modificaciones a la historia laboral. Novedades de fondo. En novedades de fondo están cada uno de los fondos a que corresponde ese empleado, los fondos que tiene ese empleado. Para hacer un traslado de fondo, la opción es nuevo, digitamos la cédula del empleado, el tipo de fondo donde vamos a hacer el traslado, a qué fondo vamos a hacer el traslado, ejemplo, Azura, la fecha del traslado. La fecha siempre va desde el primer día del mes. Según la carta que mande la EPS o el Fondo de Pensión, nos dirá a partir de qué mes vamos a empezar a cotizar a ese fondo. Y le decimos traslado, grabar. El sistema al fondo anterior le coloca la fecha de retiro y al nuevo fondo a partir de cuándo corresponde. Esto es muy importante incluirlo en las novedades de nómina para que en el archivo de seguridad social nos aparezca la X de traslado que se va o la X que llega, dependiendo del mes a que corresponde. Entonces, importante siempre realizar los traslados en el sistema cuando estamos realizando la nómina. Días de vacaciones por año. En este maestro se guarda cuántos días de vacaciones tiene la persona a partir de la fecha inicial o la fecha del último contrato que tenga vigente. Siempre vamos a tener esta fecha. En el momento que estamos liquidando la nómina, nos dice que el empleado no tiene vacaciones, es ingresar a este maestro e ingresarle el registro, el último registro con la fecha de ingreso. Es la forma de modificar los maestros. Si necesitamos hacer alguna consulta de alguna persona, la buscamos y realizamos la consulta de la dirección, del teléfono, qué datos tiene,
qué fondo corresponde. Si es tensionado o la información de la nómina. En el momento en que estamos liquidando la nómina, nos pueden generar errores que no existe en la clase de salario. Cuando genera ese error es porque en el contrato la fecha de celebración del contrato no corresponde a los parámetros del contrato o a la fecha que tiene la persona en la historia laboral. Entonces se debe verificar esa información.